Empecemos por la definición de resiliencia, ¿verdad? Este es un concepto que habla de la capacidad de adaptarse con resultados positivos a situaciones adversas, a situaciones traumáticas, a situaciones de crisis, así como la capacidad de tener éxito de una forma aceptable para la sociedad a pesar de un gran estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Es decir, de eso estamos hablando. ¿Y por qué estamos hablando de resiliencia? Porque a partir del 11 de marzo, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud dice que el COVID-19 representa una pandemia, pues se inicia una época de gran estrés, ¿verdad? Y de gran impacto traumático. Primero, por la cantidad de vidas que esto ha enfermado. Segundo, por la angustia que tenemos todos de que esto nos afecte directamente a nuestros familiares. Tercero, por el enorme impacto económico que ha tenido esto, que ha llevado a la pobreza una cantidad de familias, que ha disminuido las posibilidades de bienestar de muchas familias, ¿verdad? Las estimaciones del Banco Mundial son que en el curso de este año 60 millones de personas van a entrar a la pobreza extrema. Ha disminuido el Producto Bruto en todos los países, ciertamente en América Latina. Y en materia educativa, bueno, esto ha tenido tres impactos. El primero, el más evidente, es que esto interrumpió el funcionamiento regular de las escuelas, pero los mecanismos por los que esto ha tenido impacto van más allá del cierre de las escuelas, que sin duda dificultan la tarea de enseñar y aprender, ¿verdad? Esto ha tenido un impacto en las familias, porque en la medida en que las familias han disminuido sus posibilidades de ingreso, de bienestar, están en menor posibilidad de apoyar a sus alumnos, ¿verdad? Y cuando una familia se ve al borde del hambre, pues a ella la educación no es una prioridad. Y además ha habido un impacto en la capacidad fiscal de los gobiernos, tanto nacionales como estatales, de apoyar a la educación. Y desgraciadamente, esta situación no se va a resolver rápidamente. Y no se va a resolver rápidamente por las siguientes razones. El descubrimiento de una vacuna está al menos a 6 meses de distancia. El tener la posibilidad de distribuir de forma masiva esa vacuna, otros 6 meses. Esa vacuna no va a ser 100% efectiva, pongamos que sea 70% efectivo, y no todo el mundo se va a vacunar, ¿verdad? Porque va a tener miedo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la vacuna, en el mejor de los casos, es una herramienta más, como las máscaras, como el distanciamiento, pero aquí tenemos que irnos haciendo la idea de funcionar de otra manera por un tiempo que puede durar un par de años. Y de estos efectos que menciono yo aquí, el impacto en la familia, sobre todo el económico, va a durar varios años, y el impacto en la capacidad fiscal de los estados indudablemente va a durar varios años. Entonces, preguntémonos en materia educativa esto qué significa. Bueno, aquí hay datos recogidos por la encuesta TALIS, administrada por la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo, a muestras representativas de maestros en diversos países, entre ellos México, administrada en el 2018, ¿verdad? Antes de la pandemia, donde se le preguntaba a los maestros, ¿usted piensa que está bien preparado en el uso de TIC? Y bueno, no todos los maestros lo están, ¿verdad? En México, 80% se consideraban bien preparados. Al preguntarle, ¿y usted le da posibilidades a sus alumnos de utilizar las TIC? Bueno, no tanto, 69% en el caso de México. Y al preguntar a los directores, ¿la infraestructura tecnológica es adecuada? Bueno, no tanto, ¿verdad? 44%. Es decir, que no es que todas las escuelas, ni todos los maestros, ni todos los alumnos estaban listos para hacer un salto, ¿verdad? La enseñanza en línea, una forma alternativa. ¿Y eso qué significa? El riesgo de una nueva década perdida. ¿A qué me refiero con la década perdida? En la década de los 80, los países en América Latina experimentaron otra situación traumática producto de los programas de ajuste económicos que los gobiernos tuvieron que implementar para lidiar con los niveles de endeudamiento externo tan enormes que habían asumido los gobiernos. Y como resultado de eso, dejaron de invertir en educación y en salud, y durante una década esto significó una descapitalización. Es decir, que estamos a las puertas de que la próxima generación sea una generación menos educada que la generación que ya se graduó. Y eso es terrible, porque cuando la gente es menos educada, tiene menos posibilidad de obtener trabajo, menos posibilidad de participar cívicamente, económicamente, menos posibilidad de aumentar su bienestar. Y esa es la razón por la cual el secretario de Naciones Unidas ha dicho de forma muy apropiada que esta pandemia es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que ha afectado a individuos, a familias y a las sociedades, poniendo de relieve las fragilidades dentro de las naciones y entre las naciones. Y
no es exagerado decir que el responder a esta pandemia implica rehacer y reimaginar las estructuras mismas de las sociedades y de las formas en que los países cooperan. Para salir de esta crisis va a ser necesario un enfoque que abarque a toda la sociedad, a todos los gobiernos y a todo el mundo, impulsado por la compasión y la solidaridad. Y en ese tema, en ese sentido, que la resiliencia significa precisamente desde la escuela promover ese proceso de reimaginar una sociedad mejor, donde quepamos todos, que sea más incluyente. Y eso significa promover resiliencia escolar, resiliencia de los mismos docentes, de los estudiantes, de las comunidades y de la sociedad. Ahora, hay que poner esto en el contexto de que esta pandemia genera una crisis educativa sobre una crisis que ya ocurría, ¿verdad? No es que los sistemas educativos estaban funcionando perfectamente, sino que había enormes desafíos, desafíos de que no todos aprendían lo que debían ni de la forma oportuna. Y esto se relacionaba con otros 5 desafíos: el desafío de inclusión social, el desafío de competitividad económica, el desafío de lograr simplemente desarrollo social, expresado en muchos sitios con altos contextos de violencia, por ejemplo, el desafío de la gobernanza democrática, de lograr la continua profundización de la democracia, y el desafío climático. Entonces, esta crisis aumenta estas crisis que precedían. Ahora, para poner en perspectiva si tiene sentido hablar de resiliencia, si tiene sentido hablar de esta capacidad de hacer lo extraordinario en un momento enormemente difícil. El 24 de octubre del año 1946, a un año de terminada la Segunda Guerra Mundial, los satélites, los cohetes que envían, en este caso, los Estados Unidos al espacio, envían esta primera fotografía, una fotografía de la cual se ve el planeta Tierra desde el espacio. Y esta fotografía yo creo que tiene el impacto de aumentar la conciencia de todo el mundo de que realmente estamos todos juntos en este planeta y o vamos a sobrevivir juntos o no, que los desafíos que tenemos, muchos son compartidos. Es notable que esto ocurre al término de un efecto enormemente traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, en el cual mueren 60 millones de personas, tanto los 6 millones que mueren en campos de concentración como quienes mueren seguramente el evento traumático más grande anterior a esta pandemia. Y uno se imaginaría que eso es un evento que deja al mundo literalmente en cenizas, ¿verdad? Literalmente en cenizas. Pero de esas cenizas surge una invención extraordinaria como las Naciones Unidas, precisamente una institución construida para rehacer de esas cenizas, como el ave fénix, ¿verdad? Un mundo mejor, donde se reúnen los gobiernos del mundo y dicen, bueno, ¿cómo garantizamos un mundo donde quepamos todos? Y esa idea, esa invención genera tanto entusiasmo que el pintor americano Norman Rockwell desarrolla este esquema. Él dice, yo quiero reflejar la esperanza que ha significado la creación de Naciones Unidas en una pintura, que es lo que él sabe hacer, ¿verdad? Y él hace este diagrama, donde él cree que va a ser la pintura, y es muy interesante. Ustedes ven al frente a los representantes de los gobiernos, ¿verdad? Son los mismos que están representados aquí. El gobierno, los representantes de la Unión Soviética, del Reino Unido, de los Estados Unidos, y detrás están personas obviamente de distintas nacionalidades, de distintas razas, de distintos géneros, de distintas religiones, y aquí está la bandera de Naciones Unidas, ¿verdad? Un esquema que representa un poco la esperanza de que de esta institución donde los países puedan colaborar, eso es lo que nos va a permitir hacer un mundo mejor. Ahora, es muy interesante que Norman Rockwell nunca termina esta pintura. Él se pasa 10 años pensando cómo terminarla y al final cambia de idea. Y la pintura que termina es esta. Es una pintura obviamente inspirada en la anterior, en donde, no se ve bien aquí, pero en grandes letras al frente dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y lo único que hay en la pintura es gente. Gente y él mismo. A él le gustaba meterse a él mismo dentro de la pintura. Y ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Como estaba en el esquema anterior. Aquí lo ven a la mano derecha de la bandera de Naciones Unidas. Pero lo que no están son los gobiernos. Es como si Rockwell hubiera concluido a 10 años de creación de las Naciones Unidas de que la posibilidad realmente de construir un mundo mejor donde quepamos todos, que sea sustentable, depende más de cómo las personas se traten las unas a los otros que de lo que hagan los gobiernos. Yo creo que este es un mensaje que es de enorme importancia para los educadores, porque el desarrollar las capacidades
para permitir ese tratamiento respetuoso, tolerante, de colaboración, descansa absolutamente sobre lo que la escuela haga. Y por cierto, esa pintura, cuando ustedes visitan el edificio de Naciones Unidas, en el segundo piso, hay una sala donde están en exhibición los regalos que han hecho distintos gobiernos del mundo a Naciones Unidas, como un homenaje a esta idea tan maravillosa, ¿verdad? Y el regalo de Estados Unidos a Naciones Unidas es un mosaico, aquí lo tienen ustedes, basado en la pintura de Norman Rockwell, ¿verdad? Bueno, yo creo que una de las grandes invenciones de Naciones Unidas es este documento tan sencillo que tiene 30 artículos, ¿verdad? Caben en una paginita. Y estos 30 artículos son como un contrato, donde decimos qué tenemos que hacer para hacer un mundo donde quepamos todos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta declaración, aprobada en la Asamblea General, creo que la tercera de Naciones Unidas, en el año 48, incluye en el artículo 26 el derecho a la educación. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? En todas sus letras. Y estos tres parrafitos realmente cambian la faz de la Tierra, porque resulta que en este momento, en el año 48, cuando se incorpora la idea de que la educación es un derecho humano, en ese momento existen en este planeta 2.500 millones de habitantes. Y de esos 2.500, solamente el 45% han pisado una escuela. Es decir, la mayor parte del mundo es un mundo analfabeto, es un mundo que no ha sido escolarizado. Y resulta que 7 décadas después, cuando en el planeta hay 7.500 millones de habitantes, el 95% han sido escolarizados. Y yo considero que esto es la revolución silenciosa más importante que experimenta la humanidad y ocurre simplemente porque se le ocurre a un grupo de gente decir, planteémonos esta meta. Ahora pongámonos en el contexto, ¿verdad? Esto se lo imaginan al término de ese evento tan traumático que es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto es un monumento a la capacidad del ser humano de renacer sobre las cenizas. Yo creo que eso nos debe inspirar en este momento de trauma, eso nos debe inspirar a decir cómo construimos un renacimiento a partir de esta pandemia desde la escuela. Bueno, ustedes tienen aquí un acuerdo que logran las naciones del mundo hace 5 años en la Asamblea General de Naciones Unidas, reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sustentables. Y esto representa para mí una de las visiones, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, más ambiciosas que uno pueda imaginarse, de lo que significa un mundo donde quepamos todos, donde no sobre nadie, donde nos tratemos unos a los demás con solidaridad, con humanidad, y donde nos relacionemos con esta tierra de una manera que sea sustentable, que no la sigamos destruyendo. Este fue el acuerdo logrado hace 5 años. Y por supuesto, hay el riesgo de que en este momento de crisis mucha gente diga qué objetivos de desarrollo sustentable si aquí ni siquiera sabemos dónde están los estudiantes. Y yo creo que, al contrario, resiliencia significa en este momento decir cómo vamos a alinear de forma mucho más intencional, mucho más efectiva la tarea de la escuela con lograr estos objetivos. Mi invitación esta mañana va a ser a cómo innovar para desarrollar las capacidades de quienes están en la escuela para lograr un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar, con educación para todos, con igualdad de género, etc. Y yo voy a sugerir de forma sencilla cómo se puede hacer, porque yo creo que esto, aunque parezca un desafío difícil, ¿verdad? En un momento donde estamos todos preocupados por la vida, creo que es equivalente a lo que hicieron en el año 48 quienes dijeron, en aquel mundo destruido, en aquel mundo en cenizas, dijeron, hagamos un mundo donde hay educación para todos. De manera que yo creo que esto es posible, absolutamente posible. El cuarto objetivo, ¿verdad? De los objetivos de desarrollo sustentable, tiene metas muy específicas que están aquí. Yo les invito a que las lean. Yo no las voy a leer, pero de ellas la más importante, desde mi punto de vista, significa desarrollar ciudadanos globales. Asegurar que los estudiantes tengan los conocimientos teóricos y prácticos para promover un desarrollo sustentable, para lograr estilos de vida sustentables, derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué me da mi esperanza, además de esta experiencia de la construcción del sistema de Naciones Unidas como resultado de la Segunda Guerra? El que resulta que hace 6 siglos, al término de otra pandemia terrible, llamó la peste bubónica, la muerte negra, que afectó a Europa en el siglo XIV, esa pandemia que llega a Italia en octubre del 1347, resulta que en 2 años se lleva a 1/3 de la población italiana.
Es decir, cambió la faz de Italia. Pero esa pandemia inicia también un proceso muy interesante que lleva a algunas personas a decir, caramba, ¿cómo podemos promover el bienestar humano? Y ese proceso toma un tiempo, toma un par de décadas y lleva a un grupo de personas, que son los que están a cargo de la vida en la ciudad pequeñita de Florencia, a decir, caramba, aquí todo el mundo está dedicado a financiar guerras y a gastarse la plata que tiene y la que no tiene. Todas estas ciudades que hay, ciudades medievales, están gastándose un montón de plata en guerras. ¿Y qué tal si en vez de hacer eso, nosotros no tenemos ejército, sino que vamos a invertir el dinero en promover el arte, en promover la ciencia, en promover el cultivo de la capacidad humana de imaginarse un mundo mejor? Y resulta que la familia que promueve eso se llaman los Medici, una familia de banqueros, banqueros quebrados, ¿verdad? Lorenzo de Medici hereda de su padre un banco que está quebrado, es el Banco del Vaticano, y hace una cosa extraordinaria. Usted no se imaginaría que un hombre que está quebrado va a decir, yo quiero traer aquí a esta ciudad gente como Leonardo da Vinci, como Rafael, como Donatello, que había crecido con él, como Miguel Ángel, como Maquiavelo. Y en esta ciudad chiquitita él concentra todos estos talentos y como resultado de esa concentración del talento, de la imaginación, surge el Renacimiento, que termina cambiando no solo Italia, sino cambiando Europa, porque resulta que el mundo donde llega la pandemia es un mundo donde hay enorme corrupción política, enorme corrupción religiosa. Y lo que la pandemia hace es que pone a la gente a decir, ¿y por qué esto funciona tan mal? ¿Y por qué hay tanta corrupción? Y eso es lo que hace que mucha gente empiece a desarrollar esta idea de que a lo mejor lo que deberíamos es tratar de mejorar el bienestar para todos. Entonces, el Renacimiento italiano, como resultado de la peste bubónica, no de la peste bubónica, como resultado de lo que los líderes de Florencia hacen en respuesta a la peste bubónica, pues me da a mí mucha esperanza de que a lo mejor también es posible para nosotros construir un renacimiento. Esta es una fotografía de la ciudad de Florencia que, como les digo, es muy chiquitita y que genera lo que los estudiosos han llamado el efecto Medici. El efecto Medici es qué pasa cuando usted reúne a un montón de gente con perspectivas diversas y promueve la imaginación, la innovación. Yo creo que esto es pertinente a este momento porque una de las cosas que están ocurriendo en esta pandemia como resultado de las tecnologías que tenemos y de la iniciativa, ¿verdad?, de la maestra Ana Quesada, es que resulta que los maestros están conversando hoy con gente en todas partes del mundo más que nunca. En los últimos 7 meses yo he tenido más conversaciones con grupos muy diversos que las que he tenido en los 7 años anteriores. Y yo creo que esto tiene el potencial de promover un verdadero efecto Medici en materia educativa que nos dé un renacimiento educativo. Ahora, por supuesto, este no es el único escenario posible como resultado de una pandemia. Una pandemia no hay duda de que es terrible y puede producir cosas como las que estoy hablando y otras cosas como las que voy a describir. Hace un siglo hubo otra pandemia, se llamó la gripe española, y esta gripe española, que también fue espantosa, nos dio, entre otras cosas, una cosa tan terrible como el quiebre de la democracia en Alemania y el surgimiento de Hitler, ¿verdad? Y el mecanismo por el que lo hizo fue muy simple. La pandemia en Alemania llega cuando está iniciándose la República de Weimar, un experimento democrático, y esta pandemia produce una contracción del gasto municipal. Las ciudades no pueden gastar lo mismo en educación, en salud, se genera un gran desempleo, un montón de gente se siente marginada y esta gente que se siente cada vez más marginada, resulta que hay unos grupos que los empiezan a reclutar. Y los empiezan a reclutar y a decirle, mira, ¿tú sabes por qué tú estás sufriendo tanto? ¿Por qué esos que no son como tú tienen la culpa? Porque los franceses nos achacaron a nosotros todos los gastos de la guerra, porque el mundo está contra los alemanes. Y este hombre, que está aquí en la fotografía, un completo desconocido en el año 1918, un payaso, se da a la tarea de armar una colcha de retazos con todos estos grupos intolerantes y en 12 años es electo canciller de Alemania. Y el producto de esto es el surgimiento del fascismo en el mundo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, esto es un recordatorio de que con un mal liderazgo, una pandemia nos puede traer un mundo muchísimo peor. Bueno, yo he estado en los últimos 8 meses estudiando qué impacto ha tenido la pandemia en materia educativa. Y aquí hay varias publicaciones. Y les voy a contar brevemente, les voy a dar un enlace. No lo puedo hacer en el chat, pero buscaré la manera de enviarle a Ana una liga, a un enlace donde están todos estos estudios que hemos estado haciendo. Cuando ocurre esta pandemia, yo tenía precisamente previsto viajar a México en el mes de marzo, a mediados de marzo, que es nuestro periodo de vacaciones de primavera, a presentar una serie de estudios que estaba haciendo y
3 semanas antes, conversando con un colega de la Escuela de Salud Pública, me dice, mira, mejor es que vayas cancelando tu viaje a México. Digo, ¿por qué? Dice, porque esto se va a complicar y no solamente cancela tu viaje a México, cancela todos tus viajes el próximo año, porque aquí nos vamos a pasar un periodo largo en casita sin poder viajar. Y efectivamente cancelé mi viaje a México e inmediatamente pues me cayó el 20, ¿verdad? Decir, bueno, si aquí no podemos viajar y no podemos reunirnos, ¿cómo vamos a educar? Y llamé a una serie de colegas en diversas instituciones educativas y dije, caramba, ¿qué podríamos hacer para ayudar a quienes tienen responsabilidad educativa en que esto no se traduzca en la mayor calamidad educativa de la historia desde que se incluye el derecho a la educación en la Declaración Humana? Y entonces me contesta un colega en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, me dice, ¿qué quieres hacer? Digo, mira, lo primero, hagamos una encuesta para preguntar qué impacto está teniendo esto en educación y qué necesidades tienen los ministros de educación, los secretarios. Y bueno, publicamos ese estudio, ¿verdad? Ese estudio lo traduce en una cantidad de asociados, en México lo traduce la Red de Mujeres por Educación, aquí lo tienen ustedes, donde esto es una publicación de marzo diciendo qué anticipaba la gente. Y lo que anticipaba la gente era terrible. Lo que anticipaba la gente es, aquí no tenemos planes y aquí no vamos a poder enseñar mientras dure esto. Hicimos otra encuesta en mayo, que la tienen ustedes aquí a la derecha, y resulta que ahí los resultados son muy distintos. Ahí ha habido una enorme innovación en los meses anteriores. Y empezamos a hacer una serie de estudios de caso, documentando qué cosas interesantes están ocurriendo para promover, para mantener el derecho a la educación. Y en este enlace que tienen ustedes al pie de esta lámina, pueden ustedes descargar este informe publicado en mayo de este año, donde para mi sorpresa, lo que ha habido es una verdadera explosión de innovación educativa. Por supuesto, una cantidad de problemas. Eso no quiere decir que es perfecto, con una enorme desigualdad. No todos los niños están igual de conectados, pero lo que sí hay de repente es un gran trabajo colegiado. Un gran trabajo colegiado que tienen ustedes varios de los estudios que hemos hecho. Hemos publicado 30 y tantos estudios. Sí, básicamente lo que empezamos a hacer es decir, estudiemos el que esté haciendo algo interesante para inspirar a otros. Y aquí tienen ustedes al pie un enlace donde pueden encontrar estos estudios para resumirles en esta lámina qué nos enseñan estos casos. Primero, que la educación se convierte en este contexto de pandemia una gran preocupación, tanto como la salud o el trabajo. Y esto es maravilloso, porque si ustedes ponen esto en un contexto histórico, yo les decía que hace 8 décadas la mayor parte de la gente no había pisado una escuela. Les puedo asegurar que en la pandemia de hace un siglo la preocupación por la educación no era una preocupación. Y hoy en día yo diría que la preocupación por la educación es una de las tres más importantes, junto a la preocupación por la salud y por el empleo. Y esto es muy bueno. Segundo, esta pandemia ha demostrado el extraordinario profesionalismo de muchos que trabajan en educación. Realmente los maestros y quienes trabajan con ellos han demostrado que esto es mucho más que un trabajo, esto es una misión. Y entienden, absolutamente entienden las consecuencias tan traumáticas que va a significar para los niños el dejar de aprender. Y entienden que esto va a significar que si dejan de aprender, muchos dejen de venir a la escuela y que ahí se quiebre el futuro de mucha gente. Entonces, ese profesionalismo, ese heroísmo de los trabajadores educativos es muy importante. Tercero, lo que ha ocurrido, no en todos los sitios, pero en muchos, es que se ha empezado a construir un ecosistema de innovación educativa, ¿verdad? Donde hay alianzas que se establecen entre escuelas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, y donde yo he visto cosas más interesantes. Les voy a dar un ejemplo. La secretaria de Educación de Bogotá, cuando ocurre la pandemia y el gobierno dice hay que cerrar las escuelas, ¿qué es lo que hace? Convoca una reunión como esta en la que convoca a todas sus maestras, a todos sus maestros, directores a decir, miren, yo no tengo idea de qué es lo que vamos a hacer para resolver esto, pero lo que no me cabe duda es que no podemos dejar de enseñar. Así que yo les pido que armemos juntos y empieza a escuchar y empieza a invitar, a sumarse a todo el que tenga algo que ofrecer. Y ahí viene el sector privado, vienen los medios de comunicación. Como resultado de eso, resulta que Bogotá desarrolla un sistema de continuidad educativa que termina convirtiéndose en política nacional. Otro ejemplo, el secretario de Educación de Sao Paulo, que había sido secretario de Amazonas, ¿verdad? Un sitio muy perdido en Brasil, que le importa muy poca gente, pero que estando en Amazonas había aprendido a utilizar tecnología. Y lo mismo, lo que hace este hombre, eh, convoca a los empresarios más importantes de Sao Paulo, les dice, yo los he llamado para pedirles ayuda, porque yo creo que aquí viene una crisis muy profunda, yo no sé cómo resolverla solo, pero yo estoy dispuesto a trabajar con el que quiera arrimar el hombro. Es decir, estos buenos líderes crean las condiciones para ir sumando, para que todo el que tenga algo que contribuir sume. Por el contrario, yo he visto muchos líderes que se ponen en la posición, ¿verdad? Como Cantinflas en aquellas películas del jefe, de no se preocupen que yo aquí estoy a cargo, yo sé lo que hay que hacer.
Y esa gente lo que ha hecho es alinear al que quería acercarse y resulta que han hecho una situación de una situación mala, una situación muchísimo peor, ¿verdad? Porque la verdad es que en este contexto nadie sabe bien qué es lo que hay que hacer porque nadie sabe cuánto va a durar esta tragedia, ni sabe si esto va a hacer que haya estos grupos fascistas que se organicen y aprovechen el momento, como también va a significar que haya gente que esté haciendo cosas buenas. Entonces, el buen liderazgo es reconocer unas de otras. Les doy un ejemplo. Ocurriendo esta pandemia en Chile, dos maestros de la red Enseña por Chile, parecido a Enseña por México, ¿verdad? Cuando el gobierno dice cerramos las escuelas, dicen, ¿y qué vamos a hacer para enseñarle a nuestros alumnos? Como ustedes saben, esas escuelas trabajan con niños muy pobres. Es decir, ellos no dicen qué va a hacer el gobierno, sino qué voy a hacer yo para enseñarle a mis alumnos. Y resulta que como esta red está toda interconectada en los 55 países donde operan, ellos reciben una pequeña newsletter, ¿verdad? Una pequeña hojita. Habían leído que los maestros de Nigeria agarraron sus celulares y empezaron a grabar sus clases. Y a través de WhatsApp le mandaban las clases a los alumnos. Y estos dos maestros que tienen 25, 26 años en Chile, dicen, pues hagamos lo mismo. Y resulta que hicieron unas clases muy divertidas y al cabo de una semana, esas clases las están escuchando no solamente los niños, las están escuchando sus padres e inclusive gente que no está en la escuela. Y el alcalde que se da cuenta de esto, ¿verdad? Dice, qué idea más buena. Y en una reunión de alcaldes se lo cuenta a todos los alcaldes. Y entonces 250 alcaldes de las municipalidades más pobres de Chile hacen una alianza con emisoras de radio comunitaria y en el plazo de 2 semanas, lo que inventaron estos dos maestros es la solución nacional para los niños más marginados. Qué bonito ejemplo, primero, de que las ideas buenas pueden venir de cualquier lado, de que los buenos líderes lo que hacen es crear el espacio para permitir que esas ideas surjan, para reconocerlas y para llevarlas a cabo, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar un líder más inseguro que frente a una cosa así, como un momentico. Aquí las ideas buenas las tengo yo y esto hay que regularlo, y que lo que se conviertan es en una barrera, ¿verdad? Hago el caso, ¿verdad? Que este es un momento en donde se ponen de manifiesto los buenos liderazgos y los malos liderazgos. Y los buenos liderazgos son los que permiten crear estas condiciones de colaboración, que son las que permiten que surja la innovación, y los malos liderazgos son los que frenan esto, ¿verdad? Los que crean muros, los que crean barreras, etc. Bueno, pero también lo que nos enseñan estos casos es que las escuelas y los sistemas educativos tienen una gran capacidad de aprender rápidamente, que la tecnología sin duda es un gran aliado para promover formas ágiles de gestión y sobre todo que en verdad hay mucha gente buena y con una gran capacidad y una gran generosidad y disposición a colaborar. Que lo que tiene que hacer el buen liderazgo es promover eso. Ahora, hay dos preguntas muy importantes, ¿verdad? Y es, ¿y cómo están cambiando los sistemas educativos en este contexto y qué están aprendiendo los estudiantes? ¿Y será que será suficiente y para qué les servirá? Yo creo que ese es el desafío para ustedes, que están planteándose cómo construir desde las capacidades que les está ayudando a desarrollar este diplomado, un sistema educativo que sea resiliente, que permita de las cenizas que está dejando esta pandemia construir ese renacimiento. Entonces, ¿cómo desarrollar esa capacidad institucional? Bueno, la capacidad institucional en verdad consiste en tres cosas: plata, gente y liderazgo. Y yo voy a referirme a gente y a liderazgo porque la plata no va a haber más, lamentablemente. Plata va a haber menos. Esa es la realidad. Es muy importante, por supuesto, hacer una gran alianza, insistir en que no se debe abandonar la educación, pero la realidad es que hay una contracción económica y la capacidad de recaudación de impuestos está disminuida. Claro, sería maravilloso que más gente pagara impuestos, ¿verdad? En México, como en muchos países de América Latina, hay una cantidad de gente que no paga los impuestos que le toca y eso está en la base de los enormes problemas de desigualdad. Pero eso no es un problema que yo puedo ayudar a resolver. Pero yo sí puedo contribuir con algunas ideas de cómo desarrollar las capacidades de la gente, el talento humano y en qué significa ese buen liderazgo. Entonces yo creo que una gran pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué tipo de liderazgo puede promover un renacimiento educativo? Entonces, yo voy a sintetizar el resultado de 7 años de investigación, a los que voy a referirme brevemente, tratando de estudiar cómo transformar a los sistemas educativos. Y si yo tuviera que resumir esos 7 años en 7 ideas, diría, uno tiene que promover escuelas con la capacidad de aprender. Y hay que hacer eso inclusive durante la pandemia. La gran pregunta es, ¿será que eso es posible? ¿Qué liderazgo permitiría eso? ¿Qué significa una escuela que pueda aprender? Una escuela donde hay una visión de verdad compartida que está centrada en el aprendizaje de todos los niños, con un énfasis en las capacidades necesarias para participar social y económicamente en el siglo XXI, que refleje una visión participativa,
de desarrollar esa visión que incluya a los padres y a la comunidad escolar. Estoy utilizando el lenguaje genérico, ¿verdad? Cuando digo padres me refiero también a padres y madres. Donde haya posibilidades de que la gente desarrolle capacidades nuevas, desarrollo profesional continuo, donde se promueve el aprendizaje en equipo y en colaboración, donde se promueva la curiosidad, una cultura de indagación, de investigación, de exploración y de innovación, donde se creen sistemas para capturar e intercambiar conocimientos y buenas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Hacer cosas tan sencillas como eso que yo estaba haciendo, es decir, busquemos quién está haciendo cosas interesantes y vamos a documentarlo y a difundirlo. Esto lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera de ustedes, lo puede hacer Ana desde el PNUD, lo puede hacer la Secretaría de Educación, lo puede hacer una universidad en Tabasco, ¿verdad? Es decir, vamos a empezar a identificar buenas prácticas en Tabasco, quién está haciendo cosas interesantes y vamos a poner esto en una plataforma y a utilizarlo para animar la innovación. Y luego aprender con y en el ambiente externo de la escuela y modelar y cultivar un liderazgo que aprende. Bueno, estas ideas que son simples y a las que me voy a detener un momento, ustedes podrían decir, pero ¿será que en un momento donde estamos preocupados por la vida, donde hay menos plata, donde ni sabemos dónde están los estudiantes, podemos hacer esto? Bueno, yo creo que no queda otra. Yo creo que el buen liderazgo va a ser el que logre hacer esto y el mal liderazgo va a ser el que diga, no, aquí realmente lo que me queda es meterme debajo de la mesa porque yo no puedo, voy a esperar que el problema lo resuelva otro. Entonces, yo quiero referirme a que en la historia del desarrollo de las instituciones, no solo educativas, pero las instituciones, uno mira los últimos 15.000 años de la humanidad, las organizaciones, las instituciones son un gran invento, ¿verdad? Porque sin organizaciones, pues a cada uno lo que nos queda es la caza y la pesca y sobrevivir como individuos, y en ese contexto no pasaríamos de los 15 años, porque nos comería un lobo, un león o el de otro lado que quiere comernos a nosotros mismos. Entonces los seres humanos empiezan a organizarse, yo creo que desde el origen mismo de la humanidad, pero las primeras organizaciones como tales ocurren hace 10.000 años, son los protoimperios, ¿verdad? Organizaciones muy personalistas, manejadas, digamos, por caudillos, básicamente, cuya finalidad es la supervivencia, es organizarse para que la tribu de al lado no lo elimine. Hace 4.000 años se establecen organizaciones que tienen la gran ventaja de decir, no, aquí hay que ir más allá de la supervivencia, aquí hay que buscar ir mejorando. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas organizaciones? Bueno, la agricultura organizada, los ejércitos, la gran ventaja que tienen esas organizaciones es que nos permiten desarrollar un sentido de futuro y organizarnos para un futuro, van más allá del día a día. Pero son muy jerárquicas. Hace 400 años aparecen las primeras organizaciones profesionales. La burocracia es un ejemplo. El gobierno, como lo conoce, es un invento de hace 4 siglos, basado sobre la idea de que hay saber experto y que uno puede especializar a la gente en ciertas funciones. Las iglesias modernas son un ejemplo de ese tipo. Los ejércitos modernos, las universidades, las escuelas públicas, las escuelas modernas son un producto de la ilustración, de este esfuerzo que ocurre, que resulta del Renacimiento, de decir, caramba, organicémonos para construir un mundo mejor. Pero hay organizaciones más recientes que reconocen, caramba, que a veces hay que preguntarse si las metas que tienen los que están a cargo serán las metas completas o si hay ideas que se nos han olvidado. Por ejemplo, la idea de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y el mismo potencial. El movimiento de derechos políticos de participación de las mujeres es el resultado de una concepción pluralista de las organizaciones que dice el que está a cargo no siempre no tiene todas las ideas. Las ideas buenas pueden venir de muchos sitios. Los movimientos de derechos civiles, el movimiento de derechos humanos, es el resultado de una concepción pluralista que dice, no, a veces uno tiene que cuestionar las ideas de los gobiernos mismos y explorar ideas más inclusivas. Y finalmente hay organizaciones de autogestión. Bueno, la gran pregunta es, en este contexto, ¿será que las organizaciones están moviéndose hacia adelante o hacia atrás? Porque sería comprensible, sería razonable que en una situación de mucha incertidumbre, de contracción económica, de mucho miedo, pues el que esté a cargo diga, yo aquí no tengo tiempo de consultar, yo aquí tengo que decidir porque los problemas son para mañana. Y quien hiciera eso, por buenas que sean sus intenciones, lo que está haciendo desde el punto de vista institucional es una regresión, ¿verdad? Es llevar hacia atrás, es llevar una institución hacia una forma caudillista, hacia una forma muy jerárquica, eh, que en verdad no reconoce que las buenas ideas pueden venir de cualquier lado. Y por el contrario, quien hace lo que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá, el secretario de Educación de Sao Paulo, el alcalde de Chile que reconoció esta buena idea de los dos muchachos, puede mover la organización hacia adelante, hacia formas pluralistas de gestión, hacia formas de autogestión. Yo creo que aquí está el meollo, ¿verdad? Aquí está el desafío. ¿Cómo asegurar que en la manera en que lideramos durante esta pandemia, movemos a la institución educativa hacia adelante
y no hacia atrás. Y eso ha sido el tema de este estudio reciente que yo he hecho, que yo he publicado. Ustedes pueden encontrar este librito, Liderando Sistemas Educativos durante la Pandemia. Este libro habla de cómo hacerlo y básicamente yo invité a escribir este libro a una serie de ministros de educación, de ciudades, de municipalidades, de estados, que están haciendo este tipo de cosas. La ministra de Educación de Colombia, la secretaria de Bogotá, el secretario de Sao Paulo, la ministra de Guatemala, la ministra de El Salvador, el secretario de Juan Carlos Flores Miramontes del estado, a ver si se me olvidó de qué estado es, aquí, de Jalisco, del estado de Jalisco, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi propósito con este libro? Poner sobre el tapete la discusión de cuán importante es el liderazgo. Bueno, ¿esto qué significa? Que este liderazgo tiene que ocuparse de los desafíos, no solamente de preservar la oportunidad educativa, sino de atender los desafíos que teníamos antes, que son los de inclusión, competitividad, el desafío social, de gobernanza democrática y el climático. Y para hacer eso, pues hace falta que la gente se ponga de acuerdo, ¿verdad? Hay que desarrollar una visión compartida que se traduzca en una cultura escolar. Mi invitación a ustedes esta mañana es cómo transformar una cultura escolar en un contexto de pandemia alineado con los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, ¿por qué me atrevo yo a proponerles esta idea tan audaz? Ustedes pueden decir, ¿y este profesor qué se habrá bebido que piensa que en este momento tan terrible donde se está muriendo la gente se puede hacer algo tan ambicioso? Lo que me da la confianza de que esto se puede hacer es que resulta que he estado los últimos 7 años, casi 8, estudiando precisamente esto, cómo transforma unos sistemas educativos para alinearlos con las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas y con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y yo he hecho esto a través de la Iniciativa Global de Innovación en Educación, que es un esfuerzo muy simple de promover la comprensión de la manera en que los líderes educativos en distintas partes del mundo definen y llevan a la práctica una educación que es relevante al siglo XXI para que las escuelas públicas empoderen a los estudiantes. Y avanzamos esta meta desde 3 acciones muy sencillas: haciendo investigación aplicada, promoviendo diálogos informados y desarrollando herramientas simples que permitan promover prácticas educativas efectivas para educar integralmente. Nuestra síntesis es que lo que hay que hacer es promover que las escuelas aprenden. Ya les había explicado en qué consiste esto. Estos son los estudios que hemos publicado hasta la fecha, traducidos al español la mayoría. Estos son 2 estudios que serán publicados el próximo mes. Uno sobre cómo implementar cambios educativos para construir una educación para el renacimiento. Este libro está siendo traducido al español y será publicado a fin de año en español. El de la derecha es un libro de cómo asociar a universidades con escuelas para que la educación se ocupe del cambio climático. Este libro también será publicado en español pronto. Aquí están varios libros en español, los cuales muchos de ellos se pueden conseguir gratuitamente, ¿verdad? El Fondo de Cultura Económica publicó el primero, Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI. La Universidad de Alicante publicó Preparar a Maestros para Educar Integralmente. Me voy a referir a estos libros. El Formar Docentes para un Mundo Mejor, y la editorial ESM publicará dentro de 2 semanas Educación Global para Mejorar el Mundo. Me voy a referir a estos libros en el resto de esta presentación. En estos enlaces que están en esta lámina está un sitio donde ustedes pueden descargar estos libros. Además, esto es el segundo tipo de cosas que hemos hecho, estos diálogos informados. Todo el trabajo que hemos estado haciendo para apoyar a líderes educativos corresponde a este tipo de acciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que es una serie de reflexiones de ministros de educación que han producido transformaciones profundas de sus sistemas educativos, donde digan qué aprendieron, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? El de las cartas liderando sistemas educativos es otra de ellas, y las guías que hemos producido. Muchos de estos documentos están en español. Estos 2 publicados en español son temas que se ocupan de qué significa liderar en este contexto. Y finalmente hemos producido una serie de herramientas que son básicamente currículum, alineados con las metas de desarrollo sustentable. Voy a referirme a ellos también. Varios gobiernos en distintas partes del mundo, yo les he regalado estos materiales y los han puesto en sus plataformas. Esta es la plataforma del Ministerio de Educación de Colombia, donde ustedes pueden descargar todos estos recursos en el enlace superior, en la plataforma Contacto Maestro, y en el inferior hay una serie de libros de cuentos a los que me voy a referir porque ilustran
una manera en la cual yo creo que se puede promover innovación educativa, que es comenzando con cosas muy sencillas. Entonces les invito a que tomen una fotografía de este enlace y descarguen, gracias a la cortesía del Ministerio de Educación. Yo le regalé también a la SEP estos materiales para que las pusieran en el portal Aprende. No sé si estarán todavía ahí o no estarán ahí, en ese sitio. Bueno, en relación a la pregunta de qué están aprendiendo y para qué servirá, lo que eso significa es desarrollar currículum y pedagogía alineada con los objetivos de desarrollo sustentable. Y la razón por la que yo pienso que esto se puede hacer es porque lo he hecho. Empecemos por una cosa muy simple. El desarrollo de las capacidades de comunicación, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos un trabajo de comunicación, de desarrollar capacidades de escritura, de lectura, de comprensión en un contexto como este de la pandemia? Yo les invito a que descarguen este libro gratuitamente, que habla de por qué es importante el formar lectores y escritores y por qué esto se relaciona, la mitad de este libro se refiere a investigaciones hechas en México. Y este libro contiene un capítulo que revisa la investigación más reciente sobre cómo promover comprensiones lectoras y está escrito para estar al acceso de padres de familia, para que cualquiera entienda qué significa hacer esto, ¿verdad? Me encantaría que un periódico en Tabasco dijera, vamos a publicar esto para que lo lean los padres de familia y entiendan qué pueden ellos hacer para promover el desarrollo del lenguaje de sus alumnos. Y pueden hacerlo sin ningún costo. Estos son bienes públicos. Bueno, el tema de la lectura, ¿verdad? Resulta que muchos niños en este momento van a estar leyendo así, en su casa. Entonces, les mencionaba hace un momento que estos libros de cuentos que yo he escrito son un recurso para promover esto. Y estos libros deberían estar en el portal Aprende de la SEP en México. Y si no lo están y la Secretaría de Educación de Jalisco y de Tabasco los quiere poner a la orden, tienen mi bendición. Les regalo los materiales para que los pongan ahí. Voy a explicar en un momento en qué consisten. Son 4 cuentos muy sencillos. Son historias escritas en español. Ustedes pueden descargar aquí tanto las historias como narraciones ilustradas de esas historias en varios idiomas. Y resulta que estas historias tienen todas al final una serie de preguntas para que haya conversaciones entre niños y adultos. Y estas conversaciones tienen todas que ver con el desarrollo de valores inclusivos, ¿verdad? Son historias que tienen que ver con qué significa ver el mundo desde la perspectiva de otro, qué significa ponerse en el lugar del otro, qué significa la solidaridad, qué significa la generosidad, cuál es el valor de asociarse con otros que son distintos, cuál es el poder de la colaboración. Es decir, esto traduce de forma muy sencilla a un cuento que toma 20 minutos en leérselo, el dar pie para una conversación entre niños y sus padres, etc. Hay una maestra mexicana, Elisa Guerra, que ha utilizado estos libros con estudiantes en talleres que ella tiene virtuales para promover la capacidad de escritura. O sea, estos libros se pueden utilizar de muchas maneras. Hay una institución en Estados Unidos que ha utilizado esto para desarrollar currículum para la enseñanza de lectura. De manera que esto da pie, estos materiales tan sencillos dan pie para ir haciendo cosas muy simples. ¿Por qué les hablo de esto cuando les estoy hablando de algo tan ambicioso como las metas de desarrollo sustentable? Porque yo creo que de eso se trata, de empezar por cosas que están al alcance, muy sencillas, probarlas, evaluarlas, conversar con nuestros colegas e ir haciendo cosas cada vez más complejas. Es decir, en el fondo de lo que estoy hablando es de un poder del currículum, donde uno empieza diciendo que hay que enseñar, que es lo importante. Y resulta que este momento de pandemia es paradójicamente un momento extraordinario porque hay que repriorizar. Como resulta que no tenemos los niños durante todas las horas que los teníamos en el aula, hay que preguntarse qué será importante. Y esa conversación es muy necesaria, porque nos lleva a preguntarnos cuáles son las competencias que tienen que tener los alumnos. Y una vez que tenemos eso claro, lo segundo que hay que preguntarse es, ¿y qué tenemos que aprender los adultos para poder desarrollar esas competencias? Es decir, los 2 temas que esto pone sobre la mesa son los temas de la priorización curricular o la repriorización y el desarrollo de capacidades de los profesores. Un buen material, un buen currículum es en sí mismo una herramienta para promover desarrollo profesional. Y yo voy a hablar de 2 currículum alineados con las metas de desarrollo de Naciones Unidas. El primero es un currículum que está en español, que se llama Empoderar a Ciudadanos Globales. Es un currículum que tiene 350 unidades, está completamente en español, les dije dónde lo podían descargar,
y que empieza preguntándose qué queremos que aprendan los alumnos, que está desarrollado en proyectos colaborativos donde los estudiantes trabajan con otros, mucho de forma independiente, donde el énfasis está en la acción, donde se desarrolla conocimiento, pero también destrezas, habilidades, actitudes, donde al final de cada año escolar el estudiante tiene algo que puede mostrar, donde se promueve la integración disciplinaria y donde hay coherencia entre asignaturas y por grado. Las unidades son interdisciplinarias, se enseñan muchas cosas nuevas. La idea es promover la iniciativa de los alumnos, cultivar su agencia, precisamente esta resiliencia de la que estamos hablando, la capacidad y el deseo de contribuir y el liderazgo, ¿verdad? A partir de enseñarles, a partir de tener experiencias exitosas, así como de a partir de desafíos, desarrollando el espíritu empresarial, involucrando a los padres y a la comunidad como recursos, donde el énfasis está en desarrollar las capacidades de análisis, de solución de problemas, la curiosidad, la exploración, la observación, la investigación, la escritura, la invención, donde los desafíos globales son precisamente el foco, donde se establecen muchas conexiones entre lo local y lo global, donde se involucra a los estudiantes en trabajar con temas complejos sin respuestas simples, donde el currículum, siendo apropiado a la edad, no es infantilizante, donde el currículum asume que los estudiantes son capaces, ¿verdad? Que sí pueden, donde el currículum lleva a los estudiantes de la experiencia personal e inmediata a una comprensión avanzada y conceptual. Bueno, el currículum comienza a partir de resultados, identificando dominios de conocimiento, desarrollando una secuencia curricular, la secuencia es progresiva, se desarrollan unidades, varios ciclos de revisión, etc. Este currículum no lo desarrollé en los últimos meses, en verdad lo desarrollé, llevó 3 años hacer esto, hace ya 6 años, está utilizado en miles de escuelas en diferentes partes del mundo, el currículum está traducido al inglés, al español, al portugués, al árabe, al japonés, al chino, al italiano, una serie de idiomas y lo utilizan tanto gobiernos como gobiernos estatales, municipales, escuelas privadas, etc. Pero no es un currículum simple, un currículum desafiante y por esa razón desarrollé una versión más simple de este currículum que está aquí. Son 60 lecciones y donde se explica a una escuela cómo en 5 lecciones por grado uno puede empezar a hacer estas cosas. Y como yo me imagino la relación de estos dos libros es, en verdad, esta es la puerta de entrada. Esto lo puede hacer cualquier grupo de escuelas. Y una vez que los maestros aprenden a hacer esto, pueden utilizar el primer currículum, que es más desafiante para hacerlo. Y la idea aquí, la idea poderosa es que si uno da una herramienta sencilla como esta, permite que las escuelas puedan colaborar unas con otras. Y permite, por lo tanto, producir ese efecto Medici al que me refería. Es decir, usted reúne a gente que está en contextos distintos y que tienen todos un mismo lenguaje y una misma meta. La gente aprende una de otra rápidamente, como hicieron esos 2 maestros chilenos, ¿verdad? Que se inspiraron por lo que hizo la escuela en Nigeria y pudieron llevar una solución a 250 municipios que el gobierno no había sido capaz de generar. Yo creo que esto es perfectamente posible hacerlo en este momento y mi invitación a ustedes es que ensayen ese currículum. La segunda invitación es a que piensen de forma mucho más intencional, mucho más sistemática en el tema de formación. Y por eso acepté la invitación a estar en este diplomado, porque yo creo que lo que está haciendo este diplomado es lo acertado. Yo creo que el invertir en la formación de capacidades precisamente en este momento es parte de la solución. Es parte de la solución. Entonces aquí tienen ustedes 2 libros en español que les van a dar ideas, tanto a quienes están a cargo de este diplomado como a cada uno de ustedes, porque también hay que llevar a cada escuela posibilidades de formación de todo el equipo escolar. Y estos son 2 estudios realizados no en el contexto de la pandemia, antes de la pandemia, son bastante recientes, y que hablan de una visión de cómo hacer una formación que desarrolle las capacidades de los profesores para desarrollar en sus estudiantes un espectro de capacidades que les permitan participar en el siglo XXI. El primer estudio estudia 3 programas nacionales y 3 de redes, explícitamente enfocados en desarrollar las capacidades de los maestros para enseñar un conjunto amplio de capacidades. Estudia, en el caso de México, el Programa Nacional de Formación para implementar la reforma curricular de la administración anterior, donde había ideas muy buenas que, aunque entiendo que la reforma no ha continuado como fue concebida, de todas maneras se puede aprender mucho de lo que está previsto aquí. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, que
Para desarrollar un programa de formación, uno tiene que preguntarse dónde están los profesores, qué necesitan. Uno no puede hacer un programa de formación, digamos, de arriba hacia abajo, desconectado de las necesidades de los maestros como individuo y como grupo. Segundo, que el programa de formación tiene que promover ese desarrollo institucional tanto del centro, de la escuela, como del sistema educativo, ¿verdad? Hay que entender que los maestros son adultos, no son tablas rasas, cuya práctica está situada socialmente y que tienen necesidades que ellos reconocen. Y por lo tanto, un programa de formación tiene que estar basado en lo que los maestros dicen que necesitan, en sus necesidades reales. Los programas nacionales reconocen esa naturaleza socialmente situada de desarrollo profesional, pero dan oportunidades de adaptación local. Y los programas centrados en redes más pequeñas también se centran en necesidades de los profesores, pero desarrollan un espectro más amplio de capacidades. Todos estos programas se extienden en el tiempo, no son programas de un fin de semana, sino que trabajan con los maestros durante un año, durante 2, durante 3, porque ese es el tiempo que requiere, ¿verdad? Aprender a hacer cosas nuevas. Todos integran la formación con la práctica, todos dan a los eh, maestros posibilidades de probar cosas nuevas, de evaluarla y de traer ese resultado a la formación. Todos desarrollan un espectro amplio de capacidades de los profesores, ¿verdad? Nadie puede enseñar lo que no sabe. Un programa no puede pedir al profesor que enseñe resiliencia si el profesor mismo no tiene resiliencia. Un programa no puede promover el desarrollo de la agencia, de la iniciativa, de la capacidad emprendedora si el profesor mismo no tiene esa capacidad, y esto lo entienden estos programas. Bueno, el segundo estudio, este que está aquí, estudia varios programas, 7 programas en diferentes países, entre ellos el programa Únete en México, que quizás algunos de ustedes conocen, un programa que utiliza tecnología precisamente para permitir que los profesores desarrollen capacidades de enseñar, desarrollar capacidades cívicas. Estudia un programa de enseñanza de ciencia en Chile, un programa de innovación en China, el programa Escuela Activa Urbana en Colombia, el programa Dream a Dream en la India, el programa Únete en México, un programa en Estados Unidos y un programa en Singapur. Bueno, ¿cuáles son los resultados, digamos, de este estudio? El desarrollo profesional es una concepción que ve a los maestros como adultos, también socialmente situados, desarrolla un espectro amplio de capacidades, las modalidades de enseñanza son múltiples, incluyen desde darle a los profesores libros para que los lean, los discutan en equipos, les da la posibilidad de observarse, de colaborar con sus colegas, les da la posibilidad de hacer pequeños experimentos, les da las posibilidades de observar en otras escuelas, les da la posibilidad de intercambiar con maestros en otras escuelas, les da posibilidades de intercambiar con otras instituciones de la sociedad civil, universidades, o sea, crea una verdadera saturación de oportunidades de aprendizaje y en cierta manera reestructura el trabajo de la escuela de manera que trabajar inevitablemente da la posibilidad de aprender. Yo creo que esta pandemia nos da esa posibilidad. Por ejemplo, una de las enormes posibilidades que nos da la pandemia, yo creo que muchos sistemas educativos sufrían de un problema de concepción que pensaba que la reforma empieza en la SEP, ¿verdad? Y que el sistema está organizado como una pirámide donde las ideas van de arriba hacia abajo. Y entonces de la SEP le bajan línea a los estados y le bajan línea a la escuela y le bajan línea a los alumnos. Y resulta que la pandemia nos volteó esa pirámide y en el centro está el alumno. En el centro está, nos estamos todos preguntando ¿y dónde están? ¿Y cómo están? ¿Y qué necesitan aprender? Y el maestro se está tratando de hacer una educación más centrada en lo que necesita el alumno. Y el director se está preguntando ¿y qué necesita mi maestro para poder hacer eso bien? Y el supervisor se está preguntando ¿y qué necesita el director para hacer esto bien? Y el secretario de Educación Estatal se está preguntando ¿y qué necesita el supervisor? Y la SEP se está preguntando ¿qué necesita el Estado? O sea, volteamos la pirámide en una dirección muy buena. La segunda cosa buena que ha hecho la pandemia es que ha generado mucha más comunicación entre la escuela y las familias. Y eso que era bueno en cualquier circunstancia es esencial en esta. Sin esta comunicación no hay manera de enseñar porque resulta que los alumnos están aprendiendo en sus casas. Y la angustia que tienen muchos maestros que no logran comunicarse con los padres que no saben qué es lo que está pasando ahí. Y entonces esa angustia es muy buena y el promover innovación para establecer esos lazos de comunicación es muy valioso. Bueno, el currículum
desarrolla entonces este espectro de capacidades de los profesores en estos programas. El objetivo es desarrollar precisamente la agencia de los profesores, su capacidad de aprendizaje continuo, independiente, su autonomía, desarrolla las capacidades tanto cognitivas de los profesores como esas capacidades socioemocionales, ¿verdad? Es decir, en este momento hay que colaborar. Ningún profesor puede resolver este problema solo. Y resulta que la colaboración no es tan sencilla. Yo hice hace unos años, hace ya bastante tiempo, una evaluación del programa de escuelas de calidad en México y encontré que ese programa de escuelas de calidad funcionaba muy bien, donde los profesores sabían hacer equipo, donde tenían un proyecto escolar, donde sabían trabajar juntos. Pero resulta que hay muchas escuelas en México donde eso no existe. Y al contrario, las relaciones interpersonales son malas, están divididos, la gente pelea y resulta que esas escuelas no tenían capacidad ni de ganarse un programa de escuelas de calidad ni de poder ejecutarlo. Bueno, en este contexto es imposible que la escuela pueda hacer su trabajo si no desarrolla esas capacidades de relacionamiento social, de colaboración, y eso se aprende, hay que aprenderlo. Entonces yo espero que este diplomado, una de las cosas que está haciendo es desarrollando esas capacidades de comunicación, de colaboración, de negociación, de empatía, ¿verdad? Esas capacidades de reconocer el punto de vista de los demás, de no pasarle la planadora, etcétera. Estos programas se basan pues, en una serie de herramientas, muchos recursos, ¿verdad? Yo estoy tratando de inundarlos a ustedes con publicaciones. La razón por la que he regalado mis materiales es porque me doy cuenta que en este momento es muy importante. En este momento una familia valora mucho el tener algo como un libro de cuento que le pueda regalar a sus alumnos, ¿verdad? Que le pueda leer a sus alumnos. Bueno, no me extiendo más, prefiero dar un poquito más de tiempo. Y luego, finalmente, para terminar ya, lo que creo que esta circunstancia nos obliga, nos lleva, es a decir, bueno, ¿y cómo cambiamos un sistema? Hay que empezar, por supuesto, por lo inmediato, por el alumno, de ahí la escuela y hay que pensar el sistema. Y ese es el tema de este libro, que lamentablemente todavía no está traducido al español, mejor dicho, está traducido, pero no está publicado, pero el 1 de noviembre va a estar publicado. Este es un libro de la editorial SM que se llama Educación Global para Mejorar el Mundo. Y básicamente lo que dice es cómo impulsar la ciudadanía global de la escuela y lo que hace es desarrollar un esquema. Ciertamente este es un libro de lectura que va a ser muy valioso para un secretario de educación, para un director de escuela, pero creo que puede ser muy valioso también para un profesor de escuela. Cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de propósito y autonomía intelectual. Y lo que hace es dar una perspectiva informada con 5 lentes, ¿verdad? Una perspectiva cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Yo creo que si uno puede pensar en cada una de estas perspectivas como unos anteojos, ¿verdad? Y si uno tiene los 5 anteojos, tiene una comprensión mucho más completa, mucho más sistémica de qué significa cambiar, producir el sistema educativo. ¿Qué es una perspectiva cultural? Saber dónde están los padres, saber qué entienden, saber qué esperan de la escuela. Y eso requiere escuchar, y requiere comunicarse, precisamente lo que se puede y lo que requiere que hagamos la pandemia. ¿Qué significa una perspectiva psicológica? Tener el mejor conocimiento sobre cómo se aprende, cómo aprenden tanto estudiantes como adultos y utilizar ese conocimiento para hacer pedagogías transformadoras. ¿Qué significa una perspectiva sistémica? Una perspectiva profesional. Bueno, entender que la gente tiene que desarrollar capacidades, esto que estaba enfatizando yo hoy, que hay que desarrollar las posibilidades de que los profesores aprendan cosas nuevas para que puedan enseñar, ¿verdad? ¿Qué significa una perspectiva institucional? Pues entender que el sistema educativo es como un rompecabezas, que tiene varias piezas y las piezas tienen que estar alineadas. ¿Y qué significa una perspectiva política? Entender que todos los que llegamos al sistema educativo tenemos nuestro corazón, tenemos una visión de lo que pensamos que es un mundo justo, que es un mundo inclusive, y eso lo llamo yo una perspectiva política. Y hay que reconocer esa perspectiva y hay que tratar de construir alianzas donde quepa todo el mundo, donde uno escuche al otro y uno permita construir alianzas que son las que permiten al final hacer que el cambio sea sustentable. Bueno, ¿por qué creo yo que tenemos que hacer esto? Porque estoy convencido que así como de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgió porque un grupo de líderes comprometidos se imaginaron un mundo incluyente a partir de reconocer los derechos humanos de todas las personas y el reconocimiento del derecho a la educación fue la base de la revolución silenciosa más significativa que ha experimentado la humanidad. Yo estoy convencido de que eso no se nos puede olvidar en este momento. Es decir, este es un momento en donde está realmente a prueba nuestro compromiso con la idea de que la educación es un derecho humano. Y el gran riesgo, ustedes saben cuál es el gran riesgo. El gran riesgo es que se nos queden fuera los niños más vulnerables. El gran riesgo es que durante estos próximos 3 años, al final de estos 3 años, la gente esté menos educada y la sociedad sea más desigual que lo que era.
Y ahí, quién sabe lo que viene, ¿verdad? Ahí creo yo que uno se puede imaginar los peores escenarios, como Alemania cuando llegó Hitler, o la oportunidad de que vamos a poder hacer lo que hicieron los Medici en Florencia, lo que hizo la gente que le tocó recuperar al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el gran liderazgo, entre otros, de Jaime Torres Bodet, que fue el gran impulsor de orientar a la UNESCO hacia la educación de las mayorías. Esa es la oportunidad que tienen en este momento no los presidentes, no los gobernadores, no los secretarios de educación, todos y cada uno de los profesores, todos y cada uno de los ciudadanos. Este es un momento que requiere de lo mejor de nosotros mismos, porque yo no tengo duda de que cuando la historia se escriba dentro de 30 años y quienes estén ahí, miren hacia atrás, yo no sé si estaré ahí, miren hacia atrás, digan, caramba, y toda esta gente que le tocó vivir la mayor calamidad que vivió la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y que sabían que se podía perder el derecho a la educación, ¿qué hicieron cuando vieron esto? Y yo espero que lo que digan es, hicieron todo lo humanamente posible y más. Y esa es mi invitación a todo y todo cada uno de ustedes, a hacer todo lo humanamente posible y más para asegurar el verdadero derecho a la educación de todos los niños, no de algunos, de todos, para que aprendan lo que necesitan para construir un mundo mejor, más incluyente, más sustentable al término de la pandemia. Eso es lo que yo llamo el renacimiento educativo. Así que con eso termino y me dará mucho gusto tomar sus preguntas, sus